Desde el momento en que acordamos ir a esa cabaña en las montañas, algo no se sentía del todo bien. Pero nadie dijo nada. Era una de esas ideas que parecen geniales cuando las hablas entre cervezas. Alejarnos de todo, respirar aire fresco y desconectarnos de los teléfonos por una semana. Éramos 5, Daniel, mi mejor amiga Laura, su novio Andrés, los hermanos Camila y Sergio y yo. Habíamos alquilado esa cabaña porque estaba a kilómetros de la civilización. Un lugar perfecto, según la página, aislado, rodeado de bosque, con vistas a un lago cristalino. Ahora sé que la página olvidó mencionar una cosa. Esa cabaña escondía algo que jamás debería haber sido despertado. El camino hacia la cabaña ya era incómodo. Una carretera llena de curvas que parecía no terminar nunca, bordeando acantilados que daban vértigo. Cuando por fin llegamos, ya estaba atardeciendo, y una niebla espesa había comenzado a cubrir el bosque. Desde la entrada, la cabaña se veía vieja, con la pintura desgastada y las ventanas polvorientas, como si nadie hubiera estado ahí en años. Laura hizo una broma sobre lo aterrador que se veía todo, pero nadie rió mucho. «Está más rústico de lo que esperaba», dijo Andrés con un tono que intentaba sonar despreocupado. Yo fingí que no me molestaba, pero algo en mí se retorció al ver un cuervo posado en la cerca, mirándonos con esos ojos oscuros y vacíos. Esa primera noche fue relativamente tranquila. Nos instalamos, encendimos la chimenea y bebimos vino mientras hablábamos de nuestros planes para el resto de la semana. Pero justo cuando todos empezaban a relajarse, ocurrió algo extraño. Sergio, que había salido a fumar, volvió con la cara pálida como el papel. Dijo que había visto a alguien parado entre los árboles, observándolo. Pensamos que estaba bromeando, que quería asustarnos. Camila incluso le dijo, si empiezas con cuentos de terror, te vas a dormir afuera. Pero él no sonrió, no dijo nada más. Solo cerró todas las ventanas con una rapidez que hizo que todos nos miráramos en silencio. Esa noche no dormí bien. Podía oír el crujir de las ramas afuera, como si algo grande estuviera moviéndose en el bosque. De vez en cuando, el viento hacía que las ventanas vibraran. Y juro que escuché algo más, pasos lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña. Pero cuando me levanté para mirar por la ventana, no vi nada, solo oscuridad y niebla. A la mañana siguiente, decidimos explorar el bosque, aunque algo en mí gritaba que no lo hiciéramos. Laura nos convenció diciendo que no podíamos venir hasta allí solo para quedarnos encerrados. Mientras caminábamos, el silencio del bosque era ensordecedor. No había pájaros cantando, ni el sonido de hojas moviéndose con el viento, solo el crujir de nuestras botas sobre el suelo. Encontramos un claro con lo que parecía un antiguo altar de piedra cubierto de musgo. Andrés, siendo el curioso que siempre era, lo inspeccionó de cerca y encontró marcas talladas en la piedra, símbolos extraños, como una especie de escritura que ninguno de nosotros reconocía. «Seguro es algo de los antiguos habitantes de la zona», dijo intentando sonar casual, pero su voz temblaba. Esa noche fue cuando todo empezó a desmoronarse. Estábamos preparando la cena cuando las luces comenzaron a parpadear. El generador, que habíamos revisado esa misma mañana, empezó a fallar. Luego escuchamos golpes. Al principio pensamos que eran ramas golpeando la cabaña por el viento, pero los golpes eran demasiado rítmicos, demasiado precisos. Alguien o algo estaba afuera. Laura se acercó a la ventana para mirar, y lo que vio la hizo retroceder tan rápido que tropezó con la mesa. «Hay alguien ahí, hay alguien ahí afuera», gritó con una mezcla de terror y desesperación. Andrés y Sergio tomaron linternas y contra todo sentido común, salieron a revisar. Los demás nos quedamos adentro, rezando para que regresaran rápido. Pero cuando volvieron, sus caras eran un poema de horror. «No había nadie», dijo Sergio, pero su voz no tenía convicción. Andrés, en cambio, no dijo nada. Sus manos temblaban, y no soltó la linterna hasta que se encerró en el cuarto. Esa noche fue la peor de mi vida. A medianoche, los golpes regresaron, pero esta vez eran más fuertes, más agresivos. Luego vinieron los susurros,
un murmullo bajo y gutural que parecía venir de todas partes a la vez. Algo se movía alrededor de la cabaña. Laura empezó a llorar, y Camila no paraba de murmurar que esto no podía estar pasando. Intenté mantener la calma, pero mi cuerpo estaba paralizado. Finalmente, los golpes se detuvieron, y por un momento pensamos que todo había terminado. Pero entonces escuchamos el crujir de la madera en el techo. Algo había subido. El crujido en el techo se volvió más fuerte, más insistente, como si algo pesado se estuviera arrastrando sobre las vigas. El sonido nos congeló a todos. Podíamos escuchar el roce de uñas o garras contra la madera, un raspado lento que parecía burlarse de nuestra impotencia. Laura se agarró de mi brazo con tanta fuerza que pensé que me rompería la piel. «¿Qué es eso?», susurró Camila con voz quebrada, aunque ninguno de nosotros tenía el valor de responder. Solo mirábamos hacia el techo, esperando que todo fuera parte de nuestra imaginación. De repente, un ruido seco rompió el silencio. Algo cayó en la buhardilla del techo, justo sobre nuestras cabezas. Fue un golpe tan fuerte que la lámpara tembló, enviando sombras danzando por las paredes. Laura empezó a llorar abiertamente, y Sergio murmuró un «no puede ser» mientras retrocedía hacia la pared más cercana. En ese momento, vimos algo aún peor. Una de las pequeñas ventanas del ático se llenó de una silueta grotesca. Al principio, no podíamos entender lo que estábamos viendo. La cosa tenía forma humana, pero estaba deformada, cubierta de piel pálida, casi translúcida, con manchas que parecían heridas podridas. Su boca se abría y cerraba como si intentara devorar el aire, mostrando unos dientes amarillentos y afilados. Los ojos, completamente vacíos y hundidos, nos miraban sin vernos, y sus manos, o lo que quedaba de ellas, golpeaban frenéticamente la ventana, dejando manchas de algo oscuro que no era sangre, sino un líquido espeso y repugnante. No podía entrar, ya que la ventana era demasiado pequeña. Sin embargo, esa cosa no parecía dispuesta a rendirse. Empujaba su cabeza y un hombro a través de la abertura, torciéndose de una manera antinatural. El crujir de sus huesos mientras intentaba meterse era un sonido que me perseguirá por siempre. Laura gritaba, y Camila apenas podía contener el pánico, murmurando una y otra vez que esto no podía ser real. «¡Hay que sacarlo de ahí!», grité, aunque no tenía idea de cómo hacerlo. Sergio, temblando pero decidido, agarró un banco que estaba cerca y me lo pasó. Me acerqué a la buhardilla con el banco en las manos, mientras esa cosa continuaba empujando su cuerpo a través de la ventana. Su cara ya estaba completamente adentro, girando lentamente hacia nosotros, y su boca se abrió de par en par, soltando un sonido gutural, como un gruñido de pura hambre. Con toda la fuerza que pude reunir, levanté el banco y lo empujé contra la cosa. Fue como golpear algo que ya estaba medio muerto. El banco se hundió contra su torso, pero seguía luchando, aferrándose con uñas desgarradas. «¡Dale más fuerte!», gritó Andrés, quien se unió a mí y empezó a empujar conmigo. Finalmente, después de un esfuerzo casi insoportable, logramos empujar al zombi hacia atrás. Su cuerpo cayó pesadamente desde la ventana hacia el exterior, y el sonido de su impacto en el suelo fue sordo y pesado. Nos quedamos en silencio, jadeando, con la adrenalina corriendo por nuestras venas. Laura todavía lloraba, y Camila apenas podía moverse. Sergio se quedó mirando la ventana del ático, como si esperara que esa cosa regresara en cualquier momento. «¿Qué demonios era eso?», nos preguntamos todos. Ninguno de nosotros tenía una respuesta. Lo único que sabíamos era que no estábamos a salvo, ni dentro ni fuera de esa cabaña. El resto de la noche fue un infierno. Después de empujar al zombi fuera del ático, intentamos convencernos de que todo había terminado, pero sabíamos que estábamos mintiendo. El silencio no duró mucho. Pronto, los golpes regresaron. Esta vez venían de varias direcciones: la puerta principal, las ventanas, incluso la pared trasera. Parecía como si hubiera docenas de esas cosas rodeándonos, cada una intentando entrar, arañando y golpeando con fuerza inhumana. Cada crujido de la madera me hacía temblar.
Nos atrincheramos en el centro de la cabaña, todos juntos, vigilando cada rincón con cualquier cosa que pudiera servir como arma, cuchillos de cocina, un atizador de la chimenea, incluso una lámpara de aceite. Laura no dejaba de llorar, y Camila rezaba en un susurro que apenas se escuchaba por encima del caos. Andrés intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el atizador. Yo solo podía pensar en una cosa: no vamos a sobrevivir esta noche. Los gruñidos y gemidos de esas cosas eran aterradores, guturales, llenos de hambre. Lo peor era la insistencia, como si supieran que tarde o temprano fallaríamos, que la cabaña no aguantaría. En un momento, vi a una de esas cosas asomarse por una ventana. Apenas la luz de la lámpara iluminó su rostro, se retiró como si odiaran la luz. Esa fue nuestra única ventaja. La oscuridad era su aliada, pero la poca iluminación que teníamos por ahora los mantenía a raya. La noche fue interminable. Nadie durmió, ni siquiera cerramos los ojos. Cada vez que el ruido parecía cesar, regresaba con más fuerza, con más desesperación. Finalmente, cuando los primeros rayos del amanecer empezaron a filtrarse por las ventanas, todo se detuvo. Los gruñidos cesaron, y los golpes desaparecieron. Nos quedamos sentados en silencio, esperando a que volvieran, pero no lo hicieron. Andrés se acercó a una ventana y miró afuera, casi sin respirar. «No están», dijo finalmente. «Se han ido». Pero yo sabía que no se habían ido, solo se habían escondido. Laura fue la primera en decirlo. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que irnos. Ahora». Nadie discutió. Estábamos tan aterrorizados que cualquier lugar era mejor que esa cabaña. Decidimos empacar lo esencial y salir tan rápido como pudiéramos. Nuestro auto estaba guardado en el granero al lado de la cabaña, un lugar que hasta ese momento habíamos ignorado por completo. Cuando abrimos la puerta principal, el aire fresco de la mañana nos golpeó, pero no nos hizo sentir seguros. Todo estaba demasiado silencioso, incluso para un bosque. Caminamos rápido hacia el granero, sin mirar demasiado a nuestro alrededor, como si temíamos que mirar demasiado tiempo despertaría a algo. Cuando llegamos al granero, Andrés fue primero en empujar la puerta. Estaba oscuro. Las pocas ranuras en las paredes dejaban entrar solo rayos de luz débiles que apenas iluminaban el interior. Y entonces lo vimos, o mejor dicho, los vimos. Estaban ahí, en las sombras, agazapados entre el auto y los rincones más oscuros del granero. 4, tal vez 5 de esas cosas. Sus ojos vacíos reflejaban la poca luz que había, y sus cuerpos permanecían inmóviles, como si estuvieran esperando. Pero cuando Andrés dio un paso hacia el auto, todo cambió. Uno de ellos se movió, gruñendo como una bestia despertada de un sueño profundo. Sus movimientos eran torpes, pero decididos. Camila soltó un grito y retrocedió, casi tropezando conmigo. «No podemos entrar ahí», dije, aunque no necesitaba decirlo. Era obvio. Cada vez que nos acercábamos, esos monstruos reaccionaban, levantándose lentamente y avanzando unos pasos antes de volver a detenerse, como si supieran que el día los debilitaba, pero aún podían intentarlo. Andrés levantó un palo que había encontrado cerca y lo agitó frente a uno de ellos, pero la criatura ni siquiera parpadeó. Solo abrió la boca, mostrando esos dientes podridos y afilados, un recordatorio de lo que nos esperaba si cometíamos un error. «Están esperando», dijo Sergio en voz baja, como si apenas pudiera creerlo. «Están esperando la noche». Eso selló nuestra decisión. No podíamos quedarnos ahí, pero tampoco podíamos recuperar el auto. Estábamos atrapados, sin forma de salir de las montañas, rodeados por algo que no entendíamos. Y lo peor de todo era la certeza de que, cuando el sol desapareciera detrás de las montañas, esas cosas volverían por nosotros. No podíamos quedarnos ahí afuera mucho tiempo, pero tampoco podíamos seguir ignorando la situación. Los zombies estaban ahí, escondidos en las sombras del granero, y nuestro único medio para escapar de esa pesadilla estaba atrapado con ellos. Todos sabíamos que teníamos que hacer algo,
pero cada segundo que pasaba aumentaba nuestra sensación de impotencia. Fue Andrés quien finalmente propuso distraerlos, y planeamos que si lográbamos alejarlos del auto, alguien puede entrar, encenderlo y salir con él. Para eso, Andrés tomó una lata de gasolina que habíamos encontrado detrás de la cabaña y explicó su plan. Usaríamos fuego para atraer su atención. La idea era rociar un poco en un área alejada, encenderlo y, mientras los zombies iban hacia la luz y el ruido, alguien correría hacia el auto. Es peligroso, pero es nuestra única opción. La tensión era insoportable mientras nos preparábamos. Yo llevaba una linterna y un cuchillo. Andrés sostenía la lata de gasolina, y Sergio, una rama gruesa como improvisada arma. Camila y Laura esperaban detrás, listas para correr hacia el auto. Sentía que cada paso hacia el granero era como caminar hacia una sentencia de muerte. Andrés fue el primero en acercarse a un claro, a unos metros del granero. Rápidamente vació un poco de gasolina sobre una pila de ramas y hojas secas que había recogido. Sacó un encendedor y lo encendió. El fuego creció rápidamente, chisporroteando con fuerza. La luz naranja iluminó el interior del granero, revelando las figuras inmóviles de los zombies. Al principio no se movieron, pero luego uno de ellos giró su cabeza hacia la fogata, como si el sonido y la luz hubieran captado su atención. Funcionaba. Uno de ellos salió tambaleándose del granero, y pronto otros lo siguieron. El ruido y el fuego parecían confundirlos, como si estuvieran atraídos y a la vez cautelosos. En un momento determinado, Andrés, Camila y Laura corrieron hacia el auto. Todo iba bien. Habían alcanzado la puerta del vehículo cuando algo salió mal. Uno de los zombies, más rápido que los demás, cambió de dirección repentinamente y se lanzó hacia Camila. Fue tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, la criatura la agarró del brazo y la mordió en el hombro con una fuerza brutal. Su grito atravesó el aire, un sonido que nunca podré borrar de mi memoria. Laura trató de ayudarla, golpeando al zombi con todas sus fuerzas, pero era inútil. Para cuando Sergio y yo logramos llegar, ya era demasiado tarde. Camila estaba en el suelo, y la mordedura en su hombro dejaba claro lo que pasaría después. «Tenemos que movernos», gritó Andrés, pero nadie quería dejarla. Camila nos miró con lágrimas en los ojos, entendiendo perfectamente lo que estaba por suceder. «Váyanse», murmuró, su voz entrecortada por el dolor. Pero no podíamos. Estábamos paralizados, atrapados entre el terror y la culpa. Fue solo cuando Camila empezó a convulsionar que reaccionamos. El proceso fue rápido y grotesco. La mordida se oscureció rápidamente, como si algo maligno estuviera extendiéndose bajo su piel. Sus ojos, que antes estaban llenos de vida, se volvieron opacos y su respiración se detuvo. Durante unos segundos, todo fue un silencio aterrador. Y luego, Camila se levantó. La misma chica que había reído con nosotros días antes ahora era una de esas cosas. Sus movimientos eran torpes, pero su hambre era evidente. No éramos sus amigos, no éramos nada más que presas. Laura no podía dejar de llorar, y Sergio se quedó inmóvil, incapaz de procesarlo. Les grité que comiencen a correr, y finalmente todos reaccionamos. Volvimos corriendo hacia la cabaña, dejando a Camila atrás. Cerramos la puerta con fuerza y la aseguramos con todo lo que encontramos. Los gruñidos y golpes no tardaron en llegar. No solo eran los zombies del granero, ahora estaba Camila entre ellos. Podía oír su voz gutural, inhumana, mezclándose con los sonidos de esas criaturas. Dentro de la cabaña, nos derrumbamos. Nadie podía hablar. Laura estaba en estado de shock, temblando y murmurando el nombre de Camila una y otra vez. Andrés golpeó una pared con el puño, maldiciendo en voz alta. Sergio estaba sentado en un rincón, mirando al suelo con los ojos perdidos. Finalmente, Andrés tomó aire y rompió el silencio, y dijo que necesitábamos otro plan. No podemos quedarnos aquí. Si no nos movemos, nos matarán cuando caiga la noche. Nadie quería responder, pero sabíamos que tenía razón. La pregunta era, ¿qué haríamos ahora?
Dentro de la cabaña, el ambiente era insoportable. El constante golpeteo de las manos de los zombies en las paredes, los gruñidos apagados y la desesperación en nuestros rostros lo hacían aún peor. Laura no podía dejar de llorar. Camila tenía las llaves del auto, dijo de repente, su voz un susurro que rompió el silencio. Todos la miramos al mismo tiempo, sabiendo lo que eso significaba. Nuestra única forma de salir de ese lugar estaba en los bolsillos de alguien que ya no era una persona. Sergio se puso de pie de golpe, con el rostro crispado. No podemos hacerlo. Es mi hermana. No podemos tratarla como si fuera una de esas cosas. Pero Andrés no estaba dispuesto a escuchar, y dijo que Camila ya no está. Lo sabes tan bien como nosotros. Y si no conseguimos esas llaves, ninguno de nosotros saldrá vivo. La discusión se tornó acalorada. Sergio no podía aceptar la idea de enfrentar lo que quedaba de Camila, y Laura parecía demasiado asustada para siquiera imaginarlo. Pero Andrés y yo sabíamos que no teníamos otra opción. Los zombies no se detendrían. Era solo cuestión de tiempo antes de que la cabaña cediera. Y cuando eso ocurriera, estaríamos atrapados. Escuchen, dije finalmente, intentando calmar los ánimos. Lo haremos rápido. Uno de nosotros la distraerá mientras otro busca las llaves en sus bolsillos. No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo. Nadie parecía convencido, pero tampoco había alternativas. Finalmente, Sergio asintió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Yo la distraeré, dijo en voz baja. El plan era arriesgado y desesperado. Sabíamos que tendríamos que esperar hasta el mediodía, cuando el sol estuviera en su punto más alto. Por alguna razón, esas criaturas parecían más lentas e incómodas con la luz brillante. Aún así, no sabíamos cuánto tiempo podríamos mantenerlos alejados mientras intentábamos recuperar las llaves. Cuando llegó el momento, salimos de la cabaña con extrema cautela. El granero seguía oscuro, pero los rayos de luz se filtraban por las rendijas de las paredes, proyectando líneas brillantes en el interior. Podíamos ver a Camila allí, tambaleándose cerca de la esquina. Su movimiento era errático, casi como si estuviera atrapada entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Los demás zombies también estaban allí, pero parecían más lentos, sus cuerpos apenas moviéndose mientras permanecían en las sombras. Sergio se adelantó, con las manos temblando. Llevaba una rama en las manos, pero era evidente que no tenía intención de usarla. Susurró su nombre aunque sabía que no obtendría respuesta. A medida que se acercaba, los otros zombies comenzaron a moverse también, pero Andrés y yo nos colocamos en la entrada, golpeando las paredes con lo que teníamos a mano para atraer su atención. El ruido funcionó, y dos de ellos comenzaron a moverse hacia nosotros lentamente. Mientras tanto, Sergio llegó hasta Camila, con lágrimas cayendo por su rostro. Su voz era un eco roto en el aire pesado del granero. Ella giró su cabeza hacia él, sus ojos vacíos fijos en su rostro, y de repente lanzó un gruñido bajo, estirando sus brazos hacia él. Sergio retrocedió, pero no demasiado. Era como si no pudiera aceptar lo que estaba ocurriendo. Desde donde estaba, vi la oportunidad. Corrí hacia ellos con el corazón latiendo tan rápido que creí que me iba a desmayar. Llegué detrás de Camila y, con las manos temblorosas, busqué en sus bolsillos. Mi estómago se revolvió al sentir su ropa húmeda y fría, pero no me detuve. Finalmente, mis dedos rozaron algo metálico. Las llaves. Las saqué rápidamente, pero en ese momento, Camila giró bruscamente hacia mí. Sergio reaccionó antes de que pudiera hacer nada. Con un grito que era más de dolor que de rabia, empujó a Camila hacia una de las paredes, manteniéndola lejos de mí. No lo pensé dos veces y me alejé mientras Andrés ayudaba a mantener a raya a los otros zombies que se acercaban. Cuando llegué a la entrada del granero, vi cómo Camila forcejeaba contra Sergio, sus dientes chasqueando peligrosamente cerca de su rostro. Andrés le gritó, pero Sergio no se movió, y gritaba que no podía dejarla así. No pudimos hacer nada más. Andrés me agarró del brazo y me sacó del granero mientras los gruñidos y gritos se mezclaban en el aire. Sergio había tomado su decisión. De vuelta en la cabaña, Laura apenas podía hablar.
Estaba en completo shock, susurrando el nombre de Camila una y otra vez. Andrés y yo apenas podíamos mirarnos. Las llaves estaban en mis manos, pero el precio había sido demasiado alto. Ahora teníamos el auto, pero estábamos perdiendo a nuestra gente, y no sabíamos si al final valdría la pena. Finalmente miré las llaves en mi mano y luego hacia la puerta. La noche no estaba lejos, y sabíamos que teníamos que actuar rápido. Ahora, intentemos salir, dije, aunque no tenía idea de cómo íbamos a lograrlo. Esa noche fue la más larga de todas. Sabíamos que sería nuestra última oportunidad, y si fallábamos, no habría un nuevo amanecer para nosotros. La estrategia era sencilla en teoría, pero aterradora en ejecución. Andrés sería el que se quedaría en la cabaña, creando ruido para distraer a los zombies mientras los demás escapábamos por la puerta trasera. Él tenía una linterna y el atizador de la chimenea como armas, pero incluso con eso, la idea de dejarlo atrás era un peso insoportable. Nos dijo sonriendo que iba a estar bien, aunque su rostro reflejaba otra cosa. Laura estaba demasiado aterrorizada para hablar, y Sergio, después de perder a su hermana, estaba completamente encerrado en sí mismo. Yo me limité a asentir, porque sabía que si abría la boca, perdería la poca valentía que me quedaba. El plan comenzó poco después de que el sol desapareciera detrás de las montañas. Los gruñidos y golpes en las paredes comenzaron casi de inmediato, como si los zombies supieran que la noche era su momento. Andrés encendió la linterna y comenzó a correr de un lado al otro de la cabaña, golpeando las paredes y gritando: «¡Aquí estoy! ¡Vengan por mí, malditos!». Los gruñidos se intensificaron, y el sonido de los zombies raspando las paredes se volvió más fuerte. Era aterrador, pero funcionaba. Mientras Andrés los mantenía ocupados, Laura, Sergio y yo salimos por la puerta trasera. Nos movimos en completo silencio, avanzando entre las sombras mientras los gruñidos se concentraban en el frente de la cabaña. El granero estaba a unos 30 metros de distancia, pero cada paso se sentía como 1 kilómetro. Finalmente llegamos, y ahí fue cuando empezó la parte más peligrosa. Rociamos gasolina alrededor del granero, creando un círculo que lo rodeaba completamente. El plan era simple. Encenderíamos el fuego para desorientar a los zombies y usaríamos el caos para llegar al auto. Laura encendió un fósforo con manos temblorosas y lo arrojó al suelo. En cuestión de segundos, las llamas comenzaron a crecer, iluminando la noche con un resplandor naranja brillante. Los gruñidos se intensificaron casi al instante. Los zombies, atraídos por el fuego y el movimiento, comenzaron a dirigirse hacia el granero. Su forma de caminar era torpe y errática, pero había algo aterrador en la forma en que ignoraban todo lo demás mientras avanzaban hacia las llamas. Nos apresuramos hacia el auto mientras el fuego crepitaba a nuestro alrededor, las sombras de los zombies danzando en las paredes del granero. «¡Las llaves!», grité, recordando de repente que estaban en mi bolsillo. Las saqué rápidamente y abrí la puerta del auto. Sergio y Laura se metieron de inmediato, pero justo cuando yo iba a entrar, uno de los zombies salió de las sombras y se abalanzó sobre mí. Su peso me hizo caer al suelo, y su boca se abrió, dejando ver sus dientes podridos mientras intentaba morderme. Grité con todas mis fuerzas, y fue Sergio quien reaccionó. Salió del auto y golpeó al zombie con una rama que había agarrado del suelo. Me gritó que me levante rápido, y con su ayuda logré ponerme de pie y meterme en el auto. Las manos de los zombies golpeaban las ventanas mientras giraba la llave en el encendido. El motor rugió, y por un momento pensé que lo habíamos logrado, pero todavía nos faltaba algo. Teníamos que volver por Andrés, y aunque cada parte de mí quería seguir conduciendo y alejarme de esa pesadilla, sabía que tenía razón. Giré el auto y nos dirigimos hacia la cabaña, pasando por en medio de los zombies que se tambaleaban entre el fuego. Cuando llegamos al frente de la casa, Andrés salió corriendo, golpeando a uno de los zombies con el atizador mientras los demás intentaban alcanzarlo. Abrimos la puerta del auto, y Andrés se lanzó dentro justo cuando uno de los zombies casi le agarraba la pierna. Pisé el acelerador a fondo, dejando atrás el granero en llamas y los zombies que nos seguían tambaleándose. Condujimos sin parar,
siguiendo el camino serpenteante que nos había llevado a esa maldita cabaña. Nadie dijo una palabra durante horas. Todos estábamos demasiado conmocionados, procesando lo que habíamos vivido y lo que habíamos perdido. Cuando finalmente llegamos a la civilización, el sol comenzaba a salir. Las luces de una gasolinera aparecieron en la distancia, y nunca había sentido tanto alivio en mi vida. Nos detuvimos en el estacionamiento, y por primera vez en lo que parecieron siglos, respiramos profundamente. Estábamos a salvo, pero mientras miraba a mis amigos, vi en sus ojos que algo había cambiado. Ninguno de nosotros volvería a ser el mismo. Esa noche no solo habíamos perdido a Camila y a Sergio, habíamos perdido una parte de nosotros mismos. Mientras el cielo se iluminaba con el amanecer, solo quedaba una pregunta en mi mente: ¿era realmente el final? ¿O lo que dejamos atrás seguiría persiguiéndonos?